regla había en tu casa cuando eras niño y que creías que era normal pero que resultó ser muy extraña? Tener a todos los niños del vecindario sobre para comer todo el tiempo. La casa de mi abuela se llamaba el orfanato, porque todos en el vecindario que necesitaban una comida o un lugar para quedarse por la noche podían ir allí. Ella siempre recibía a todos con los brazos abiertos. Al crecer, mis amigos venían siempre y mi mamá simplemente los alimentaba. No era mucho. Lo que tuviéramos, ayuda para hamburguesas, lasaña, fideos instantáneos, lo que fuera. Pensaba que era normal. Luego, a medida que crecí y hablé con otras personas, parecía que mi situación era única. Nuestros días de acción de gracias tenían tantas personas. Oh, ahí están los vecinos. Y la señora que mi abuela conoció en la tienda de segunda mano. Y la señora que es mi tía pero no sé cómo. El amigo de mi tío que acaba de divorciarse. Mi amigo que creció en hogares de acogida y realmente no tiene familia. Yo invitaba a las personas como si fuera una fiesta. Al crecer, mi abuela preparaba 2 cenas. Una para nosotros y otra para que mi abuelo la llevara al bar que tenía. Él alimentaba todos los estómagos que no tenían familia, principalmente inmigrantes en el área de El Sereno y Lincoln Heights. Recuerdo haber ido a la casa de un amigo un año y preguntar dónde estaban los demás. Solo había como 10 personas allí. Hasta el día de hoy, tengo 38 años, no puedo negar a alguien comida. Si un vagabundo me pide dinero, de ninguna manera. Si me pide comida, ahí estoy. Algunos amigos me critican, pero estás alimentando a alguien. Tenían hambre, y ahora están alimentados gracias a tu buena voluntad. ¿Cómo puede alguien no sentir alegría en eso? Crecer en un hogar de clase media alta significó que me dijeron que mintiera sobre dónde vivía, porque mi mamá no quería que pareciera pretenciosa ante mis compañeros de clase. Ella y mi papá habían crecido en la pobreza extrema, y no quería que su hija hiciera sentir mal a otros niños por lo que no tenían. Asistí a una escuela pública. El resultado fue que nunca podía invitar a alguien a mi casa. Y nadie podía buscarme porque mi papá había logrado que nuestra información no apareciera en la guía telefónica de alguna manera. Funcionó, probablemente porque mi mamá también me vestía acorde y se negaba a dejarme tener algo llamativo, ni siquiera un teléfono celular. Cuando estaba en la universidad, finalmente me permitió invitar a alguien que conocía desde la secundaria. Mi amiga quedó sorprendida, asumiendo que en realidad vivía en una choza porque siempre fui evasiva cuando la gente quería saber dónde vivía. Para que te hagas una idea, la casa en la que crecí literalmente tenía una cancha de baloncesto de tamaño completo en el segundo sótano. Mi mamá estaba muy enferma de cáncer. Cuando yo tenía 8, 9 y 10 años, si mi mamá me despertaba, era un buen día. Ella hacía el desayuno y me llevaba a la escuela. Si el despertador me despertaba, era un mal día y tenía que prepararme solo y hacer mi propio desayuno y almuerzo. Le conté esto a una amiga cuando ya estaba crecida. Y viviendo por mi cuenta, mi mamá falleció cuando estaba en 6º grado. Y ella dijo que tenía las mismas reglas al crecer, pero era porque su mamá era bipolar. Si su mamá la despertaba, estaba en un episodio maníaco, y hacía comida para todos, y era ruidosa e intrusiva. Si ella se despertaba con el despertador, sabía que su mamá estaba fuera de combate, y era su trabajo cocinar el desayuno, y preparar a todos sus hermanos para la escuela, 5 en total, incluyendo a ella. Le costó mucho recuperarse de esto, y de todo el otro trauma que su mamá causó, pero ahora tiene una hermosa familia con 5 hijos, de los cuales 3 son adoptados. Es tan hermoso ver cómo se ha recuperado. Mi abuela se ponía histérica si mencionabas el nombre Bob o cualquier cosa relacionada con pescar. Una vez, cuando era adolescente, me prohibió salir o tener un amigo llamado Bob. Cualquiera que se llamara Bob que apareciera en la casa era renombrado. Era extraño. Un día, después de encontrar una antigua foto de un pescador, estábamos ordenando una caja de fotos viejas, y mi abuela la agarró de mis manos gritando sobre la gente entrometida y cómo todos eran llamados Bob. Finalmente, le pregunté a mi mamá sobre la obsesión de mi abuela con Bob. Mi mamá explicó que Bob era el prometido de mi tía, quien también tenía una aventura con su hermano de 13 años. Bob se emborrachó pescando y se ahogó. Mi tío pensaba que mi tía lo había matado porque estaba celosa de él. No había pruebas, pero mi tío se volvió un poco extraño e intentó, de forma torpe sin éxito, matar a mi tía varias veces a lo largo de los años debido a Bob, y se alteraba si mencionabas Bobs o pescando. Pero también hablaba de Bob y pescando, lo cual era confuso. Le pregunté a mi papá sobre todo esto, y su teoría era que Bob
Se dio cuenta de que estaba comprometido con mi tía, y engañando a mi tío ambos eran un desastre como humanos, y eligió la muerte como su única escapatoria. Por eso, durante muchos años, no podíamos conocer a los Bobs. Mi mamá tenía una regla estricta sobre que no se me permitía comer en casa de nadie. Estaba convencida de que si aceptaba una invitación para cenar, parecería que no podía permitirme alimentarme. Simplemente se volvió mi normal decir que no si alguien me invitaba a cenar. Eso fue hasta que conocí al hombre que sería mi ex esposo. Su familia seguía invitándome a cenar para poder conocerme. Seguí diciendo que no. Pensaban que era grosera. Finalmente expliqué por qué. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era normal. Mamá era extranjera y traía consigo costumbres extrañas a América. Su eslogan que escuché 1.000.000 de veces: no hace falta. ¿Puedo pedir papas fritas con mi hamburguesa? No hace falta. ¿Podemos ir al cine? No hace falta. ¿Puedo poner chispitas en mi cono de helado? No hace falta. Cualquier cosa que requiriera gastar dinero era un no hace falta. Vaya, si tuvieras que pagar por el oxígeno para vivir, mamás probablemente aún diría no hace falta. No encender las luces antes de las 6 de la tarde. Come todo lo que hay en tu plato, te guste o no. No se permiten los pies descalzos en la cocina. Pregunta primero antes de agarrar algo de la cocina, incluyendo agua. Por cada minuto que llegues tarde después del toque de queda, así serán los días que estarás castigado. 2 minutos igual a 2 días, etc. Nadie puede abrir ninguno de los grifos o tirar de la cadena del inodoro mientras la ducha esté funcionando. No te ensucies ni te pongas barro al jugar afuera, ni siquiera accidentalmente. Incluso en la primavera, cuando está todo embarrado. Ahora soy un padre, y estoy sanando a mi niño interior siendo el padre que nunca tuve para mis hijos. La gente siempre me decía que deseaba que mi mamá fuera su mamá, y no lo entendía realmente hasta que crecí. Realmente siento por algunos de ustedes al leer lo que pasaron. ¿No les permitían ir al baño en medio de la noche? ¿No podían ir a buscar un vaso de agua de la cocina cuando la sed atacaba? ¿Sin bebidas mientras comían? Puedo decir honestamente que fui consentido al leer algunos de estos comentarios. Tenía una hora general para ir a la cama y había una norma de no usar zapatos en casa, la cual llegué a preferir y seguir en mi propio hogar. Pero mi mamá me dio mi espacio, Biagua Libertad, y también fue muy amorosa y amable conmigo. Por supuesto, no siempre fue perfecto, pero maldita sea, la aprecio aún más ahora. Ella falleció en 2017 y espero haberle hecho saber que fue la mejor mamá. Cuando papá llega a casa, todos deben dejar lo que estén haciendo y recibirlo, con alegría, con un abrazo en la puerta. Esto no se aplica a nadie más en la casa, solo papá recibe este trato. Enfóquense en la alegría, ya que serían reprendidos si no parecieran felices. A medida que crecíamos y comenzábamos a salir a compromisos sociales y escolares, etc., también se requería que fuéramos directamente a donde él estuviera en la casa cuando llegáramos a casa, y lo saludáramos con un abrazo, antes de hacer cualquier otra cosa. La primera vez que estuve en la casa de un amigo y su papá llegó a casa, instintivamente comencé a levantarme para ir a la puerta. Luego me di cuenta de que nadie más se estaba moviendo. Ahí fue cuando me di cuenta de que otras personas no hacían eso. Ya sospechaba que era una regla extraña, pero eso finalmente me lo confirmó. Muchas otras reglas solo se aplicaban a mí porque era una chica y no a mi hermano. Una de estas era que no podías salir con tus amigos o tener actividades sociales, en múltiples fines de semana seguidos, o incluso dentro del mismo mes. Tenías que espaciar tus salidas de 3 a 6 semanas de diferencia. De lo contrario, estabas saliendo demasiado. Estoy segura de que hay muchos más ejemplos. Mis padres eran, y todavía son, raros. No le pidas consejos a mamá a menos que quieras que empiece a hablar de manera interminable sobre tus guías espirituales y ángeles guardianes. Si le preguntara por consejos sobre la escuela, diría: espérame un momento, voy a buscar mi péndulo. Y empezaría a mover un trozo de cuarzo sobre un papel que parece una tabla Ouija impresa hace 20 años y en mal estado. Mi hermano y yo teníamos que advertir a nuestros amigos en detalle sobre nuestra mamá y pedirles por favor, que no mencionaran nada espiritual. Al crecer, ella era del tipo de persona que le preguntaba a la cajera del supermercado si su abuela había fallecido recientemente porque podía sentir su presencia. A los amigos no se les permitía venir a casa a menos que la casa estuviera perfectamente limpia.
Hablamos de cero desorden, recién aspirada, desempolvada, como sacada de una revista. Nos llevaba unos días preparar la casa hasta el estándar donde mi mamá dejara que el niño de al lado viniera a jugar videojuegos con nosotros un par de horas, así que generalmente simplemente no sucedía. Si un amigo adulto de mis padres se invitaba a sí mismo, era un nivel de alerta máximo para limpiar la casa, lleno de mucha amargura y angustia por la desfachatez de la persona. Hoy no se nos permitía ir a casa de nuestros amigos sin una invitación formal cada vez porque ¿y si su casa está desordenada? Así que mi vida social de niño transcurría ya sea afuera o no existía. Hasta el día de hoy, no tengo idea de cómo hacen los humanos normales visitas casuales porque, por esto, me aseguran que suceden pero no sé cómo. Sigo siendo como un vampiro que necesita una invitación extremadamente clara para ir a cualquier lugar y en realidad vivo demasiado apartado como para que la mayoría de la gente quiera hacer el viaje hasta aquí, así que, supongo que es bueno que esté acostumbrado a no tener vida social. Teníamos que quedarnos sentados en la mesa durante al menos la mitad del tiempo que mi mamá tardaba en cocinar la comida. ¿Aburridos? Hagan una conversación interesante. ¿No les gusta la cena? Está bien. Un sándwich de mantequilla de maní y mermelada está disponible para ustedes después de la cena o nada en absoluto. La cocina estaba cerrada, para mayor claridad. Mis hermanos y yo teníamos que cenar durante al menos la mitad del tiempo que mi mamá cocinaba. Si ella tardaba 2 horas cocinando para nosotros, nuestra cena familiar duraba al menos 45 a 60 minutos para cada miembro de la familia mayor de 3 años. Bajo ninguna circunstancia esa mujer iba a estar de pie en la estufa durante 2 horas, solo para que nosotros comiéramos y termináramos en 10 minutos. Edición 2. A mi mamá le encantaba cocinar y lo hacía durante mucho tiempo porque lo disfrutaba. 2 horas me parece una locura, pero esa era su norma. Nunca hay puertas cerradas con llave. Para ser justos, todo comenzó como una cuestión de seguridad cuando éramos niños. Cuando yo era un niño pequeño, me quedé dormido detrás de una puerta cerrada con llave, y mis padres pensaron que estaba muerto porque no respondía. Pero cuando esto se trasladó a la adultez, se convirtió en no permitirnos tener límites o nuestro propio espacio. Mi madre asumía que estábamos guardando horribles secretos o conspirando en su contra si cerrábamos una puerta. Dios no quiera que solo quisiéramos un poco de privacidad. No teníamos vasos de vidrio. No me malinterpretes, teníamos un montón, pero no se nos permitía usarlos, a ninguno de nosotros, excepto a mi papá. Él me decía que uno de nosotros podría dejar caer uno, y no limpiarlo, y entonces se cortaría el pie y moriría. ¿Era eso lo que queríamos? A los 24 años regresé a casa de otro estado, y pregunté si aún existía esa regla. Él dijo que sí, así que llevé todos los vasos de vuelta a Carolina del Norte conmigo. Dicho esto, ahora tengo 33 años, y él ha fallecido. Recientemente, estaba ayudando a mi mamá, y ella dejó caer un vaso, y no lo limpió bien, así que tal vez tenía un punto sobre nuestra familia en particular. Las mañanas de domingo los niños resolvían problemas de matemáticas. Hasta que no tuvieras todos tus problemas correctos y bien resueltos, no podías salir de la casa. Muy común en las familias asiáticas, no tan común en otras familias. Otro punto importante era que mi mamá hacía que mi hermano y yo dormimos en su cama, la habitación principal, hasta que estuvimos en la secundaria los días de escuela, ya que teníamos la costumbre de leer en la cama hasta las 3 de la mañana. Su razonamiento era que no podíamos usar libros en su cama y que podía confiscar más fácilmente cualquier electrónico que estuviéramos usando. Mi papá también era una persona de trasnochar, un fanático de toda la vida de las telenovelas indias, así que ella lo enviaba a su propia habitación durante las noches de escuela y de trabajo. Si hablábamos por teléfono con alguien del sexo opuesto, teníamos que sentarnos con los pies en el suelo y las manos visibles en todo momento. La teoría de mi mamá era que si no hacíamos esto, todas nuestras llamadas conducirían a la masturbación. Recuerdo la vez que regresé a casa de clase y fui a tomar una siesta porque tenía otra clase más tarde en el día. Mi entonces novio me llamó durante su descanso en el trabajo para avisarme a qué hora me pasaría a recoger para nuestra clase y repasar algunas cosas sobre el examen. En ese momento, mi mamá entró volando a mi habitación, encendió la luz y me gritó porque estaba acostada en la cama hablando por teléfono, por lo tanto, cometiendo algún pecado en su mente. Fue en ese momento que me di cuenta de que esa regla suya era muy extraña. El aire acondicionado solo se podía usar durante los meses de verano del año, de noviembre a febrero.
Se permitía encenderlo si la temperatura superaba los 35 grados en el termómetro de la cocina en la sala principal /cocina/comedor, pero solo por un máximo de 3 horas a la vez. Los de los dormitorios solo podían funcionar por 30 minutos para enfriar la habitación antes de ir a dormir. Si olvidabas encender el tuyo antes de acostarte, lo sentías. Tenías que dormir en una habitación caliente, porque si te quedabas dormido con él encendido, eso era motivo para ser castigado y no valía la pena arriesgarte. Durante las vacaciones escolares, pasaba mucho tiempo en casa de amigos y en el centro comercial local por el aire acondicionado gratis. Siempre era genial regresar a la escuela para disfrutar del aire acondicionado gratuito también. Ahora me he mudado y vivo con mi prometido, y aún le pido permiso para encender el aire acondicionado, lo cual le parece raro. Él nunca me pide permiso, lo que a mí me parece raro. Podría volver a casa del trabajo y él ya lo tendría encendido, y yo estaría en pánico preguntándome si había 35 grados en la cocina y si era permitido o no, antes de darme cuenta de que no tengo un termómetro de cocina y que si hace calor simplemente podemos encenderlo. Podemos usarlo cuando queramos y, después de más de 10 años de las reglas mencionadas, ha sido difícil romper estos hábitos, incluso después de unos 4 años de vivir juntos. Pero estoy mejorando con cada verano que pasa y los veranos australianos son brutales. Parece que están empeorando también. Siento que enciendo el aire acondicionado cada vez más cada año. Cada jueves por la noche era la cena elegante, en la que había muchas más reglas que en las cenas del resto de la semana. Durante el resto de la semana, las reglas eran simplemente no ser desordenado y no ser grosero, pero la cena elegante significaba vestirse bien, no usar malas palabras, sentarse derecho, hablar solo de temas apropiados, mantener los codos fuera de la mesa, etc. Me confundía por qué teníamos cenas casuales la mayor parte del tiempo, pero mis padres insistían en las cenas elegantes, incluso cuando no teníamos compañía. Ahora, como adulto, sé lo que estaban haciendo. Querían que tuviéramos movilidad social ascendente. Estaban haciéndonos practicar nuestros modales para que pudiéramos causar una buena impresión en personas elegantes cuando fuera necesario. Estuve agradecido por ello cuando me senté en una cena de premios académicos con algunos de mis profesores universitarios y pude hablar con facilidad y sentirme bien, porque reconocía una cena elegante cuando la veía, y como un agente durmiente que acaba de escuchar su palabra clave, sabía exactamente qué hacer. No es mío, sino de una amiga Dine, Apache. Cuando suena el timbre, los niños se esconden. Mi amiga y su madre crecieron pensando que era solo un juego divertido. Luego, su madre se enteró de que era, porque sus abuelos estaban escondiendo a los niños que no habían sido llevados a una escuela de misión. Sus abuelos les decían a sus hijos que era un juego para que no tuvieran miedo. No puedes comer a menos que un adulto haya preparado la comida y te haya dado permiso para comerla. No recibía ese permiso a menudo, ya que no había un adulto presente /consciente alrededor a quien preguntar la mayor parte del tiempo. Principalmente comía en la escuela. También teníamos mucha comida en casa, así que no es que estuviéramos empobrecidos y pasando hambre. Recuerdo una vez que mi mamá se acercó sigilosamente por detrás de mí y rompió un tazón decorativo sobre mi cabeza, porque me sorprendió, medio hambrienta, comiendo queso rallado directamente de la bolsa en plena noche. Tenía 13 años en ese momento y acababa de experimentar un crecimiento repentino. La primera vez que estuve en casa de un amigo y lo vi simplemente preparar una caja de macarrones para nosotros, entré en pánico porque no había pedido ni recibido permiso para comer. Él estaba confundido, por decirlo menos. Si hay 4 personas viviendo en la casa, y llega una caja de pasteles, dulces, yogures o lo que sea, que viene en una cantidad divisible por ese número, dejas de comer cuando alcanzas esa porción. Si hay adicionales o un número desigual, dejas los extras para quien disfrute más de ese particular alimento. Pero si de repente tienes antojo, nadie se enoja, es por orden de llegada, pero se prefiere el disfrute general sobre el personal. Hace unos 12 años me mudé con mi pareja y su hija de 10 años. Yo soy del tipo reservarlo para cuando más lo quiero. Ellos son del tipo comerlo tan pronto como esté disponible. Nunca habían oído hablar de esto. Lo que yo pensaba que era una regla no escrita e inquebrantable era totalmente ajeno para ellos. Las veces que he comprado un paquete de algo, he ido a comerlo unos días después y he encontrado que todos, incluyendo el mío, ya se habían comido. Después de un tiempo, se acostumbraron a mis expectativas,
A veces se olvidaban de cuántos ya habían comido, lo cual es comprensible. Me doy cuenta de que no todos fueron criados como yo, pero a veces se frustraban tanto que dejaba la barra de chocolate o lo que fuera allí durante días, semanas, sin comerlo. Recuerdo que durante su adolescencia, la hija a veces entraba a mi habitación con el chocolate y me exigía que lo comiera porque estaba harta de mirarlo. Frecuentemente, mi pareja se comía lo que había estado guardando y luego lo reemplazaba, a veces 2 a 3 veces, antes de que yo tuviera la oportunidad de comerlo. Por suerte, todos nosotros, dejando de lado las hormonas adolescentes, somos personas muy pacientes, respetuosas y comprensivas, así que nunca hay rencores ni malos sentimientos. Todas las frustraciones suelen ser expresadas a través del humor. Teníamos un límite de 5 minutos para hablar por teléfono, impuesto por mi papá. Si pasabas ese tiempo, él desconectaría el teléfono. También hacía esto con mi mamá. ¿Su razonamiento? Los teléfonos son herramientas, no juguetes, y las mujeres hablan demasiado. Honestamente, pensé que esto era algo normal. Y cuando era pequeña, siendo la más joven, él me hacía correr y gritarle a mi mamá y a mis hermanas: ¡Alerta de 5 minutos! ¡Alerta de 5 minutos! Lo peor era que, aunque era serio, también pensaba que era hilarante y disfrutaba desconectando el teléfono mientras nosotras estábamos en medio de una conversación. Un primo siempre viene de vacaciones con nosotros. Durante años, pensé que era porque tenía más sentido tener números pares: 2 personas en el asiento delantero, 2 personas en el asiento trasero, 2 personas en una fila del avión, 2 en otra, 2 personas en una cama de hotel, 2 en la otra, 2 personas en una carpa, 2 en la otra, 2 personas en el telesilla, 2 personas en el asiento de la montaña rusa, etc. Luego, más tarde me di cuenta de que mis padres llevaban a mis primos más pobres de vacaciones con nosotros en turnos porque sus padres nunca podían permitirse unas vacaciones. Mucho contenido extraño relacionado con la comida. Supongo que crecimos con padres que tenían una inseguridad alimentaria extrema, probablemente por el racionamiento de tiempos de guerra. Teníamos que comer lo que teníamos en nuestros platos y no podíamos dejar la mesa hasta que lo hicimos. Recuerdo cuando mi madre encontró salchichas y puré de papas escondidos debajo del radiador. No podíamos comer entre comidas ni invitar a amigos o vecinos a comer. Me aseguré de que, sin importar qué, mis hijos tuvieran una relación normal con la comida. No es perfecta, pero es mejor que lo que yo tuve. Mi madre es esquizofrénica y muy rara. Tenía un montón de reglas como esa. Una extraña era que nunca parecía ir al baño y siempre aguantaba las ganas de orinar. Le pregunté antes de ducharme. Teníamos 3 baños, pero uno era un baño pequeño, el otro funcionaba, pero la ducha goteaba, si necesitaba ir, y ella siempre me decía que no, que siguiera y me duchara. Luego golpeaba la puerta cerrada y me decía que tenía que salir, en plena ducha, porque ella necesitaba ir. Me dijeron que debía quedarme de pie con el champú en el cabello, empapada, en el pasillo, con una toalla envuelta alrededor de mí, para que ella pudiera orinar o defecar. Esto realmente sucedió varias veces, y ella se negaba rotundamente a ir antes de que me duchara. Su excusa era que le resultaba muy incómodo subir al segundo baño. Le pregunté cómo no veía que lo que me pedía era inconveniente, y simplemente me aseguraba que no lo era. Finalmente le dije que se fuera al diablo por eso. Además, nuestro aire acondicionado se descompuso y estaba a unos 32 grados Celsius arriba. Ella me dijo que no podía bajar excepto para salir o comer, y tenía que quedarme allá arriba. Nuevamente le dije que se fuera al diablo. Esto, por supuesto, es solo una pequeña fracción de sus absurdas reglas. Mi hermano fue tratado como un rey, y yo fui tratada como una esclava porque nací con una vagina. Los adultos normalizaron esto porque, ¿qué íbamos a hacer nosotras como niñas? Nada más que ser golpeadas y castigadas. Sabía que la relación de mi madre con mi hermano era rara, pero también era normalizada por las madres de varones. Él es un absoluto desgraciado también, mi hermano. Buen trabajo, madres de varones. La tasa de feminicidios está por las nubes, y los hombres son psicópatas desenfrenados. Qué orgullosas deben estar. Para la multitud de, no, mi hijo, no, estaba escribiendo para ustedes. Desplácense por su asunto.